Continuamos entonces con el editor y su función social. Vamos a tocar un poco el papel histórico del editor, el editor como actor político, y voy a tomar de referencia a un editor que para mí es un editor interesante por toda su trayectoria y también tiene que ver con Venezuela. Este editor es Benito Milla. Benito Milla nació en España y tuvo que huir en la guerra civil española. Llegó a Buenos Aires, primero pasó por Francia, estuvo asilado en Francia, después se fue con su familia a Montevideo, cuando ya tenía a su hijo mayor, a su hijo, y ahí a Montevideo llegó en el año 51. Milla tuvo que huir, pero republicano. Además de eso, se había comprometido con la resistencia española y tenía una revista en Francia donde apoyaba en esa revista a los libertarios españoles. Benito Milla no se dedicó inmediatamente a ser un editor. Él comenzó a vender libros. Se dio cuenta que no había librerías, no había librerías ambulantes, y él comenzó a vender libros en la plaza La Libertad, en la plaza de Montevideo. Es decir, su primer contacto con este mundo de los libros, y un poco para recordarnos del ecosistema que hemos visto hace un rato, es que él comenzó por lo que diríamos los vendedores ambulantes. En este caso, estuvo varios años vendiendo libros en la plaza y ahí decide fundar en el año 1958 la editorial Alfa. En ese tiempo no se hablaba de editoriales independientes, ni se hablaba de bibliodiversidad, pero él como editor vio la necesidad de llevar el libro nacional, el libro uruguayo, que en realidad había autores uruguayos, pero los libros uruguayos se editaban principalmente en Buenos Aires. Y él, dicho en sus palabras, decidió llevar una etapa oscura en la que había vegetado durante varios años ese libro, a entablar con el público un diálogo vivo. Esa es una de las funciones de un editor. Eso lo intuyó Benito Milla y así lo dejó escrito. Un poco volviendo al diagrama que vimos anteriormente, en esta decisión de editar, él tuvo dos cosas en cuenta que aparecen en ese diagrama, que es el contexto
la situación, eso que aparece en el centro del diagrama, y los lectores. Benito Milla, como editor, detalla sus decisiones editoriales teniendo en cuenta la recepción en diferentes contextos de los lectores respecto a los autores. Por ejemplo, cuando publicó Juan Carlos Onetti, quien siempre en Buenos Aires editaba continuamente, Benito Milla anunció que la publicación en Uruguay de La cara de la desgracia, que es el libro de Onetti, lo revelan a un público más numeroso y más dispuesto a compartir la aventura intelectual de sus escritores. Esto es textual. ¿Por qué él dice eso? Onetti, para los que lo hayan leído, es una persona, su literatura es como muy, podríamos decirle, depresiva, muy triste, muy oscura. Y si bien en Buenos Aires la gente tiene fama de ser un poco así como gris, Uruguay es mucho más. Poner a Onetti dentro del contexto uruguayo lo revivió, lo revitalizó y lo hizo comprender y que la gente, su público objetivo, por decirlo de alguna manera, lo comprendiese de una manera totalmente distinta. Hasta acá hemos hablado del editor y el contexto. Ahora, hablando de este mismo editor, respecto a la censura. Editorial Alfa estuvo durante 10 años en territorio uruguayo. Poco antes de esos 10 años, Benito Milla, a pedido de Simón Alberto Consalvi, se trasladó a Caracas y fundó, es decir, Consalvi le pidió que fuese a Caracas porque ya en Caracas estaba hablando de fundar en 1968 la que sería, hasta inicios de este siglo, la editorial más grande de Venezuela, la casa editora del Estado venezolano, Monte Ávila Editores, que tenía entre su meta ser un poco el Fondo de Cultura Económica de Venezuela. Entonces dejó a su hijo, Leonardo Milla, a cargo de la editorial, pero en el año 73 llegó la dictadura militar a Uruguay y tras la instauración de la represión en Uruguay, que fue muy fuerte, no fue casi imposible continuar con la editorial. Y entonces Leonardo Milla con su familia busca refugio en Buenos Aires. Posteriormente llega también la dictadura en Buenos Aires, no puede tener ningún tipo de movimiento ni viendo el contexto armar nada en Buenos Aires, y Leonardo Milla se traslada a Caracas y funda Editorial Alfadil. Y para cerrar esta sesión, quisiera también comentarles, en palabras de Benito Milla, cómo él, sin que en ese momento se hablara del ecosistema libro, ni del libro y su circuito, ni mucho menos, cómo él, como editor nato, como una persona
ligada al libro, pasó por todos los espacios de lo que veíamos en esto del ecosistema libro y cómo él cumple con lo que Darton, quien hizo estos diagramas que mostré al inicio, llamaba darle la función al libro, ¿no? Una interactividad. Y Benito Villa plantea esa interactividad con el lector y la piensa a la literatura como, como algo que va más allá de la literatura. Por ejemplo, poner Onetti en donde le corresponde, editarlo en Uruguay, para sus lectores uruguayos. Él piensa la literatura como también un medio de comunicación, pero además su nieto, Ulises Milla, que después de la muerte de Leonardo Milla queda a cargo de Alfadil Ediciones, concibe al libro como un circuito de comunicaciones. Para Ulises Milla, esto va desde el autor hasta el editor y si seguimos un poco y citando textualmente a Darton, un circuito de comunicaciones que va desde el autor hasta el editor, el impresor, el expedidor, el librero y el lector. Por eso elegí a este editor, a Benito Milla, y además por su relación tan importante con Venezuela, él y su hijo, y después, posteriormente, su nieto. Esto es más o menos lo que es un editor, lo que decide un editor y lo que tiene que tener en cuenta un editor. Un editor también tiene que tener en cuenta sus balances, sus cuentas, es decir, los editores en realidad se encargan de muchas cosas, de negociar, de manejar sus cuentas, de ver los suministros, de ver cómo se hacen los envíos, de ver cómo hago que se enteren de que este libro lo estoy editando, cómo hago los contratos con los autores, cómo hago alguna alianza con los libreros, con los distribuidores, porque no estamos hablando en este caso de las grandes casas editoriales, de los grandes conglomerados, que todo esto está solucionado, sino del editor independiente que, así como decide qué editar, decide de qué tamaño tienen que ser los estantes donde se almacenen sus libros, para que entren y no queden torcidos o se echen a perder, por ejemplo, o si el espacio donde lo va a almacenar no tiene humedad, o cosas totalmente prácticas como estas, o cosas ya, si tengo el papel necesario, o voy a conseguir el papel, o tengo que tenerlo desde antes de pensar en que voy a editar, lo voy a comprar yo, o le digo a la imprenta que me lo guarde. Son cosas que atañen absolutamente todas a los editores y a este ecosistema libro, donde si cualquiera de los que integran ese sistema se cae el ecosistema. Bueno, quedamos hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.